Hola, ¿qué tal a todos los que nos ven? Antes de iniciar con nuestro video, donde les estaremos explicando diversos temas, voy a presentar a las personas que conforman mi equipo. A continuación, su servidor Sebastián Norra Liscano, Alondra Montejo Vázquez, Litsi Barbato García, Fabiola de Jesús Ochoa Pérez y por último, Naidelin Jocelyn Aguilar Arroyo. A continuación, el tema ¿qué es el hombre criminal? Este es aquel individuo que comete un crimen o que está implicado en algún tipo de delito. Finalmente también puede ser criminal un acto o hecho que interrumpe el designio de la ley e implica el cumplimiento de algún tipo de delito. A continuación tenemos los comportamientos de un criminal. Estos comportamientos influyen por factores. En este caso son tres tipos. El primero, factor genético y biológico. Puede ser por temperamento, predisposición a determinadas enfermedades, etc. El segundo factor, ambiental. Entorno de la persona durante su infancia, el tipo de educación, el desarrollo de la persona. El tercer factor, social. Comportamiento de la persona en la sociedad y las relaciones con otras personas de su entorno. A continuación, las causas. Esto desde la biología y la genética podemos explicar las causas de la conducta criminal como aquella que es causada por factores de herencia, anormalidades, influencias de toxicidad, anormalidades producidas por golpes, lesiones y traumas craneales o por instintos de la especie. A continuación seguimos con la causa de los delitos o qué es lo que ocasiona que las personas cometan un delito. Bueno, las personas cometen actos delictivos porque perciben y eligen de forma habitual o tras alguna deliberación una determinada clase de acto delictivo como una alternativa de acción en respuesta a una motivación específica, como por ejemplo en este caso puede ser por una tentación o por una provocación. Finalmente tenemos la clasificación de los tipos de delitos que se clasifican por varios tipos. Por la forma de acción, por calidad del sujeto, según los sujetos intervinientes, por la forma procesal, por la forma de ejecución, por el bien jurídico vulnerado, por las formas de culpabilidad, por el daño causado, por el resultado y por su gravedad. Esto fue el tema de el hombre criminal. A continuación, mi compañera les estará explicando el siguiente tema. Un criminal nace o se hace. Podemos decir que es la ciencia que estudia la relación entre el crimen y los trastornos psicológicos, en forma general. Estudia el crimen como individuo que manifiesta ciertas patologías psicológicas en su comportamiento. El objetivo principal era deducir si un crimen nace o se hace. Hay muchas teorías al respecto, una más comprobables que otras y una más ciertas que otras. Se trata, en el fondo, de entender la manera de actuar de un criminal, de entender qué pasa por su mente cuando va a cometer un crimen. La criminología trata de explicar el comportamiento psicológico del criminal, trata de determinar qué factores llevan al delincuente a cometer un crimen. Está complejo que no hay un patrón único que indique si un individuo será un criminal o no, porque lamentablemente se descubre un criminal una vez ya cometido el delito. Factores de riesgo que podrían influir para que un individuo se convierta en un criminal. Familiares. La familia es muy importante en las primeras etapas del desarrollo de un individuo, sobre todo en la socialización. Va a depender mucho si es una familia numerosa, si hay ausencia de progenitores, el estilo de crianza, si hay autoritarismo o permisividad.
Influye también el ambiente familiar. En esta etapa es cuando se inculcan los principios y valores que le servirán al futuro adulto para defenderse de las malas influencias que se encuentran en la vida. La escolaridad es muy importante, ya que es ahí donde se esfuerzan los principios inculcados en el hogar. Además, se adquieren y se conocen nuevas experiencias que influyen a lo largo de la vida. También se pueden adquirir malos hábitos o malas experiencias, como el fracaso escolar, competitividad, individualismo. Como vemos, tanto en el hogar como en la escuela se entregan enseñanzas que marcarán la vida de la persona, tanto positiva como negativa. El concepto de la ley o autoridad debe ser interiorizada en esta etapa. Ambientales. El ambiente es del que crece el individuo es muy importante. Lo que antes se decía es que a más clase social, menos probabilidad de ser delincuente, y fue demostrado con estadística. Por lo tanto, lo que se deducía era que en la clase social baja existía más delincuentes. Con el caso de los años, se pensó que la clase social baja se veía más desfavorecida, que no estaban en igualdad de condición que las clases social alta, ya que no podían encontrar mejores abogados. Hoy se dice que la influencia del ambiente en el criminal ocurre mediante su grupo de pares, en la familia, con los amigos, y sin un grupo delinque por tantos armas, consumen drogas, sería un fuerte predictor de la delincuencia como una posible causa. Los medios de comunicación. La información que entregan estos medios influyen en la percepción de las personas en riesgo. Hay que cuidar la información que se entrega para no crear estigmas sociales que arrastren a los individuos a la delincuencia. Factores genéticos. Ciertos comportamientos antisociales tienen una base genética. Algunos resultados de investigaciones dicen que ciertas personas están más predispuestas a relacionar el castigo físico con agresividad, lo que explicaría por qué no todos los niños maltratados desarrollan tendencias antisociales. Si todos estos factores se unen, o al menos algunos, podríamos tener la respuesta de la pregunta: ¿un criminal nace o se hace? Probablemente todos tenemos en nuestra personalidad algún factor psicológico, pero no siempre se manifiesta si no existe la oportunidad de cometer un crimen. Y ahí entra en juego todos los factores ya mencionados. Factor genético antisocial y factor genético criminal y su relación con el comportamiento. La genética de la conducta es el estudio de los factores genéticos y ambientales que originan las diferencias entre individuos. La herencia se refiere a la transmisión de esas diferencias de padres a hijos, pero la genética de la conducta tiene muy poco que decir sobre las causas de las diferencias entre grupos y carece prácticamente de recursos para explicar ¿qué relación existe entre genes y conducta humana? Las aportaciones de la genética de la conducta no deberían ser identificadas con los resultados de la genética molecular, cuando se desconocen los procesos básicos mediante los cuales los genes ejercen su influencia sobre la conducta. Se tienden espontáneamente a creer genoma humano. El genoma es un conjunto de proteínas que, agrupadas en unidades de información denominadas genes, conforman los cromosomas situados en el núcleo de cada célula del organismo humano. Todas nuestras células, desde la primera que se formó luego de la concepción hasta la última, tienen idéntica carga genética. Este conjunto de genes que integran el patrimonio biológico de cada individuo contiene las claves de la herencia. Su conocimiento hace posible entender los procesos de transmisión de todo tipo de características, desde la fenotipas hasta la conducta humana. Toda la información genética está codificada en la cadena del ADN que conforman los cromosomas. El orden o secuencia en el que se suceden los 4 componentes químicos elementales determinan el código genético.
Conducta y carácter. Debemos, antes que todo, recordar que el concepto de crimen y sus términos relacionados, criminalidad, delito, conducta desviada y delincuente, son constructos sociales y por lo tanto no están genéticamente determinados, sino más bien socialmente establecidos. Tanto es así que dependiendo del concepto de cada sociedad tenga de esos términos, así serán incluso las estadísticas criminales de cada país. La conducta humana, desviada o no, es regida por el carácter, cuya estructura y función está bajo el control de la genética, pero influenciada por el ambiente. El carácter es la base de la conducta, sea esta o no criminal. Lo que influya en el carácter influirá en la conducta. Los aspectos ambientales que influyen en la expresión del carácter y por lo tanto de la conducta son tan diversos como impredecibles y van desde los daños cerebrales adquiridos durante la gestación o durante la vida extrauterina, pasando por las experiencias tempranas de la vida, los modelos de comportamientos aprendidos, la educación, el uso de medicamentos, enfermedades adquiridas o congénitas, la pareja con la que se viva, hasta un sinnúmero de situaciones contingentes o probables, imposibles de enumerar en su totalidad. Partiendo de la misma que el carácter humano está gobernado por la genética pero influenciado por el entorno, pretendo afirmar que la conducta del ser humano socialmente considerada como criminal, delictiva o desviada responde a una serie de interacciones de entorno social con la esencia genética propia de cada individuo. Esta se empieza a ensamblar desde el momento mismo de la concepción y aquellas inician su impronta a partir del nacimiento y continuarán ejerciendo su influencia durante toda la vida del sujeto. De esta interacción solo son posibles tres resultados. 1. Que la conducta que expresen únicamente los genes. 2. Que en la conducta se exprese únicamente la influencia del ambiente. 3. Que la expresen ambos a través de una específica interacción. Teoría genética social. Así como el alfarero le va dando forma a su vasija, sin que ésta le quite la esencia, el barro mismo, así el ambiente social irá moldeando el carácter y por lo tanto la manifestación de éste por medio de la conducta del individuo, sin que por ello la estructura psíquica que se trae de nacimiento se vea alterada en su esencia, tan solo en su organización. Así un individuo que nace con tendencia a la agresión y a la impulsividad podrá en algunos momentos, por la influencia del ambiente, reprimir esas exacerbaciones, pero en otros darles rienda suelta, permitiendo que la esencia de sus genes se exprese. No es que el entorno social define la conducta a seguir, es tan solo que influye sobre una estructura genética para que ésta se reprima o se exprese, tal cual es. La conducta genéticamente esperable por el acomodamiento de las bases nitrogenadas del genoma es un entorno determinado. La tipología criminal estudia los patrones de comportamiento de los delincuentes conocidos e intenta hacer generalizaciones respecto a factores personales y de su entorno, a partir de la masa de datos disponibles. Las tipologías son modelos de personas típicas que cometen un delito. Estos modelos se aplican a delincuentes conocidos que cometen la misma clase de delito. Para averiguar si el modelo es aplicable o si al menos tiene cierto valor predictivo.
Lombroso al investigar dice que el criminal nato es idéntico al loco moral, con fondo epiléptico, ser atávico de tipo biológico y anatómico especial. Pero pues bien, existen varios tipos de criminales y pues suelen ser diferentes. Ahorita les daré un pequeño resumen de ellos para ver si en realidad son o no parecidos. Bueno, el criminal nato, como ya lo había mencionado, se les resulta fácil matar o robar. A veces se prostituyen y también suelen cometer delitos frecuentes o incluso a veces son caníbales. Se consideran personas salvajes. Le gusta tatuarse, los amuletos. Prefieren usar los colores primarios y etcétera. Delincuente loco moral. Bien, son personas que suelen frecuentar los prostíbulos con peso normal o mayor. Muy pocos o contranatural. Son personas que odian sin ningún motivo. No suelen vivir con nadie. Son personas envidiosas, egoístas, aunque a veces son capaces de justificar todos sus delitos. Aunque al principio sí, como bien son personas que le gusta frecuentar en prostíbulos, viene siendo parecido al criminal nato. Igual tenemos el delincuente epiléptico, que viene igual de la rama de lo que es tipología. Pues bien, suelen ser personas muy violentas, aunque en breve son personas que se pueden controlar, que se calman. Y pues empiezan a actuar como que si no hubiese pasado nada. Suelen ser personas que aman a los animales, que tienen muchos cambios de humor, con ataques epilépticos reales o fingidos, frecuentes y amor a los tatuajes. Tenemos también al delincuente alcohólico, pues son personas que culpan a la botella, al alcohol, de que por ello hayan cometido semejantes delitos, siendo ellos los responsables. En medio del efecto del alcohol, la causa del alcoholismo puede ser antecedentes por la familia o enfermedad crónica. Igual, por último, tenemos el delincuente histórico. Son personas que se prostituyen con tendencia al hereteurismo, ya que todo se basa alrededor de sus funciones sexuales muy inestables de humor, depresivos o incluso agresivos, que suelen padecer delirios y alucinaciones. A veces hacen cosas falsas, denuncias y todo ese tipo de cosas, etcétera. La tipología criminal estudia el comportamiento de los delincuentes e intentan hacer generalizaciones respecto a factores personales y de su entorno. Es un modelo típico de personas que cometen un delito y estos modelos se aplican a delincuentes conocidos que cometen la misma clase de delito. Lombroso al investigar dice que el criminal nato es idéntico al criminal loco moral, con fondo epiléptico, ser atrábico, del tipo biológico y anatómico especial, con sus factores de menor capacidad craneal, gran desarrollo facial y maxilar,
y atávico, que es arcaico a las características del pasado. El delincuente loco moral es aquel que rara vez está internado en centros de atención psicológica. Con frecuencia se las encuentra en cárceles y prostíbulos. Son astutos, vanidosos, egoístas y con gran pereza al trabajo. El delincuente epiléptico es aquel que después de cometer un delito violento o grave permanece tranquilo. Comete un delito a causa de su enfermedad y siempre utiliza armas blancas y tiene tendencias al suicidio, sus cambios de humor y son más peligrosos que el loco moral. El delincuente loco es aquel en quien el delito manifiesta una armonía mental y psíquica. Esta clase de delincuente es anormal y se considera alcohólico y puede llegar a ser muy violento. El delincuente pasional es aquel que actúa bajo impulso emocional, que anula la voluntad e impide la sana y normal recepción de los acontecimientos. Estos delincuentes pueden llegar a matar incluso a sus parejas por celos o por alguna ruptura amorosa. En esta imagen se encuentran los estudios de patrones de comportamientos de un delincuente, así como su clasificación de modelos de personas típicas que cometen un delito.